Iniciamos esta exploración profunda de las reflexiones y la trayectoria de una figura verdaderamente icónica. Hoy nos sumergimos en una entrevista bastante extensa y reveladora con la artista Mónica Naranjo. Efectivamente. Y es un material muy, muy rico, ¿eh? Nos permite sacar aprendizajes valiosos sobre temas que son universales, ¿no? Van mucho más allá de la música. Totalmente. Hablamos de autoconfianza, de cómo se construye, de cómo navegar una carrera que está guiada sobre todo por la pasión. Y de resiliencia, ¿no? Frente a las dificultades. Exacto. La resiliencia para superar momentos duros. Y también una constante redefinición de qué es el éxito para cada uno. Creo que eso es clave en su historia. Sí, porque partimos de décadas de carrera, una trayectoria con, éxitos tremendos, pero también momentos de crisis muy profundas, personales, profesionales, y una filosofía de vida muy marcada, muy sin concesiones. Ajá. Vamos a meternos en las claves de un artista que siempre, siempre ha insistido en seguir su propio camino. Vamos a desgranar esto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención desde el principio. Mónica Naranjo cuenta con una convicción increíble que sabía cuál era su destino desde muy chiquita. Sí, lo dice así. Habla de tener 4 o 5 años y ya tener esa certeza interna. Mi vida es la música. Incluso dice medio en broma que atormentaba a todos en casa cantando todo el día. Claro, no suena a un juego nomás, suena casi una revelación temprana. Es más que eso, parece una identificación total. No era un quiero ser, era un soy. Un sé que soy. Exacto. Y esa convicción de niña no era algo superficial, ¿eh? Informa directamente una de sus decisiones más audaces. Irse a México con 18 años. ¿Tan joven? Sí, y lo cuenta con una seguridad vista ahora que es impresionante. Dice textualmente, sabía que lo iba a petar. Esa expresión tan convencida de que iba a triunfar sí o sí. Y relaciona esa seguridad con algo que me pareció muy interesante, su origen humilde. ¿Cómo conecta eso? Bueno, ella lo explica diciendo que venir de una familia trabajadora donde las cosas no eran fáciles, le dio como una ventaja psicológica. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La de tener muy metido adentro el lema, el no ya lo tienes. O sea, no es pesimismo, ¿eh? Es quitarle el poder al miedo, al rechazo, al fracaso inicial. Claro, como que no tienes nada que perder. Exacto. Si apartes de que el no es lo normal, cualquier sí es un logro. Y te animas a intentar más cosas. Es como un blindaje, dice ella. Un blindaje. Y además alimentado por una visualización súper potente. Cuenta que desde el salón de su casa se imaginaba ya en los estadios que hoy llena. Es increíble esa capacidad de proyectarse así. Totalmente. Y ahí es fundamental la figura de su madre, ¿no? Con su frase, querer es poder. Parece que fue el gran pilar de apoyo frente a cualquier duda. Sí, porque su padre, según cuenta, lo veía diferente. Claro, un contraste total. El padre veía el mundo artístico con desconfianza, como inestable, peligroso, lleno de gentuzas, dice que decía él. ¡Qué fuerte esa diferencia en casa! Imagínate, esa dicotomía seguro reforzó todavía más su necesidad de aferrarse a esa convicción interna. Esa certeza no era solo un sueño, era el motor que ya estaba funcionando a full, mucho antes de tener ninguna prueba externa de éxito. Pasemos a otro punto clave, la pasión. La pasión como guía. Hay una anécdota que ella misma resalta mucho. Un encuentro casi de película con Salvador Dalí, cuando tenía solo 14 años. Sí, en Figueras. Parece que encontrárselo no era tan raro ahí. Y el consejo de Dalí fue corto pero potente. Guía siempre tu pincel por la pasión. Y ella, lo tomó como un lema de vida. Me encanta. Pero lo interesante es ver cómo eso se aplicó, ¿no? No solo una frase bonita. Exacto. Como un consejo así, a esa edad, se traduce en acciones reales. Ella cuenta que en momentos clave se obligó a escuchar su alma, a seguir lo que sentía que tenía que hacer. Aunque no fuera lo lógico comercialmente. Justamente. Aunque fuera contra la corriente, contra las opiniones de la industria, de su gente, ese consejo se volvió como un filtro para tomar decisiones, a veces muy arriesgadas. Y vaya si lo aplicó. La historia de cómo consigue la oportunidad en México es el ejemplo perfecto. Porque acá en España, la discográfica Sony, creo que era... Sí, Sony Music. No entendía nada de su propuesta. Les parecía rarísima.
El pelo de 2 colores, esa mezcla de pop con disco en español, no le cerraba. No le veían la beta comercial, o les daba miedo lo diferente. Pero ella, dale con su pasión y su idea fija. No se achicó. ¿Y entonces qué pasó? Su manager de ese momento armó un showcase en Madrid, una presentación para gente de la industria. Ella cuenta que tuvo que hacer playback porque no había presupuesto para más. ¡Qué precario todo! Sí, pero fue la única artista que eligieron esa noche para ir a probar suerte a América Latina. Increíble. Demuestra que a veces las puertas se abren por donde menos te lo esperas, justo cuando te mantienes fiel a lo tuyo. Y la velocidad con la que explotó todo en México después, parece confirmar esa apuesta por la pasión, ¿no? La cronología es de vértigo. Llegó a México un sábado. Al día siguiente cantó en Siempre en Domingo, el programa de máxima audiencia. ¡Qué presión! Y al volver al hotel ya tenía fans esperándola. Una validación casi inmediata. Debió ser un espaldarazo tremendo a esa voz interior que le decía, es por acá, aunque fuera el camino menos común. Una validación que refuerza eso de seguir la brújula interna. Pero esa brújula necesita estructura, ¿no? Para no perderse. Exacto. Y ahí viene una paradoja interesante. Mónica Naranjo, con esa imagen tan potente, a veces hasta transgresora, Sí. se describe a sí misma como súper ordenada y disciplinada. En su vida, en su trabajo. Suena raro, ¿no? Comparado con el estereotipo del artista bohemio caótico. Totalmente. Ella tiene una frase muy clara. El orden es el principio de la disciplina. ¿Cómo encaja eso en la creatividad? Para ella es fundamental, y rompe un poco con esa idea romántica del artista inspirado. Para Naranjo, el orden no limita, al contrario, es necesario para que la creatividad funcione. Necesario. ¿Cómo? Cuenta que necesita orden físico a su alrededor para poder componer. Si ve desorden, dice que su mente no arranca igual. El caos de afuera le bloquea el flujo de adentro. O sea, nada de esperar a la musa en medio del taller desordenado. Nada de eso. Es muy pragmática. Dice, la inspiración viene trabajando. No cree en sentarse a esperar. Cree en las horas de piano, de probar cosas, de esforzarse. Disciplina pura. Pura disciplina aplicada a crear. El orden le da el marco, mental y físico, para meterse de lleno en ese laburo intenso. Y a esa disciplina y orden hay que sumarle la técnica, ¿no? Porque no es que salió de la nada. Tiene una base muy sólida. Estudió canto lírico de chica. Sí, es verdad. Cuenta que en esa época era como la vía principal para formarse bien técnicamente en voz, aunque no quisieras cantar ópera. Claro. Después, con 14 años, escuchó a Whitney Houston, y ahí, descubrió el pop y su verdadera vocación. Pero siempre dice que esa base técnica lírica fue vital para aguantar la voz y la carrera tantos años. ¿No es solo talento y pasión? No, es también oficio, es conocer el instrumento, técnica. Entonces es como un trípode. Pasión que te guía, disciplina y orden que te estructuran y técnica que te da las herramientas. Interesante cómo se unen. Justamente. Y ese equilibrio es lo que le permite construir algo sólido, pero también es lo que la hace vulnerable si alguna de esas patas flaquea por cosas de afuera, como vamos a ver ahora, con la fama y el desgaste. Hablemos de la fama entonces. Le llegó muy fuerte, muy joven, y ella misma admite que tuvo que construir un personaje, Mónica Naranjo. Con muchas capas, dice, como una armadura. Un escudo protector, sí, frente a toda esa exposición, la locura de la industria. Es llamativo que diga abiertamente que le cuesta socializar, que no es algo natural para ella. ¿En serio? Sí, que necesita prepararse mentalmente para hablar con gente, incluso para subir al escenario. Ese personaje era una necesidad para sobrevivir. Una necesidad que, sin embargo, no evitó el desgaste. Y acá la historia pega un giro fuerte. El famoso momento en que dice, me quemé. El burnout. Pero lo interesante, y ella lo recalca mucho, es que no fue por la música. Su pasión por crear, por cantar, seguía ahí. El problema fue el entorno. El entorno. ¿A qué se refiere? Habla de un ambiente que chocaba de frente con sus pilares. El orden, la disciplina. Menciona desorganización, falta de profesionalismo en su equipo, manejos que sentía que se iban de madre, dice ella. Una expresión muy gráfica. Muy gráfica. Esa diferencia entre su ética de trabajo súper rigurosa y el caos que veía afuera fue lo que la agotó. Sintió que perdía el control, no de su arte, sino de todo lo que lo rodeaba. Y la reacción fue drástica. Desaparecer. 7 años fuera del mapa. Una pausa tremenda.
en la cima de su carrera. Pero cómo habla de ese periodo es revelador. Dice, fue lo mejor que pude hacer. Aprendí a vivir. No lo ve como tiempo perdido. Lo ve como una inversión en ella misma. Exacto. Y lo más llamativo es que dice que no tuvo miedo al olvido en esta industria. ¿Cómo puede ser? Por una confianza ciega en su propia singularidad. Su lógica era, una persona que es única, el espacio siempre va a estar ahí. Creía que su lugar, por ser tan suyo, la iba a esperar. Eso es tener una autoconfianza tremenda. Y además, ese parón coincidió con momentos personales muy duros, ¿no? La muerte de su hermano. Sí, justo antes de decidir parar. Y eso nos lleva a su filosofía sobre cómo enfrentar la adversidad, que es fuerte. ¿Cómo la enfoca? Con una aceptación casi radical. Ante cosas tan dolorosas como esa pérdida, su visión es, tenía que pasar. Suena un poco fatalista. No lo dice con resignación, sino con la convicción de que todo lo que nos pasa es lo que hace que nos formemos, que el alma evolucione. La idea no es esquivar el dolor, porque es imposible, sino abrazarlo, pasarlo y sacar de ahí un aprendizaje. El sufrimiento como parte del crecimiento. Una visión intensa. Y esa capacidad de mirarse con honestidad nos lleva a otro momento de sinceridad brutal en la entrevista. Sí. La confesión sobre el disco Chicas Malas. Lo llama su gran error. Y esto es fuerte, porque era un proyecto con todo. Millones invertidos, productores estrella, apoyo total de la discográfica. Todo para hacer un hitazo mundial. El siguiente paso lógico, ¿no? Claro, pero para ella, internamente fue un desastre. ¿Por qué? Porque sintió que no era ella. Lo dice así, con una franqueza que desarma. La ambición me pudo. Es que en ese momento ella ya estaba en otra cosa musicalmente. Más en la onda de lo que hizo después con Tarántula, algo más alternativo, más oscuro. Y se dio cuenta grabando esas canciones más pop. Que no conectaba, que se estaba traicionando a sí misma, artísticamente, aunque todos vieran un éxito asegurado. La lección que saca es clarísima, ¿no? Y conecta con todo lo anterior. Totalmente. La fidelidad a uno mismo, a tu voz interior, es más importante que el éxito medido en ventas o premios. Descubrió que si el artista no está conectado con lo que hace, eso se nota, no emociona igual. El verdadero fracaso para ella no fue si el disco vendió o no. No, fue mentirse a sí misma, ir contra su propia verdad. Y esta idea de la autenticidad por sobre la ambición conecta también con cómo ve el dinero y el trabajo. Les da importancia, obvio. Dice que el dinero empodera, da libertad. Sí, y recalca mucho cómo empodera a las mujeres, para que puedan salir de situaciones difíciles, ser independientes. El trabajo dignifica y la plata ayuda. Pero hay un límite. Muy claro, el dinero, el éxito son importantes, pero no dan la felicidad. Son herramientas nada más. La felicidad para ella está en otro lado. ¿Dónde? En lo simple, en su casa, tranquila, con sus animales, en la calma, en la naturaleza. Diferencia mucho el bienestar material de la plenitud, digamos. Qué importante esa distinción. Entonces, con toda esta vida, toda esta experiencia, ¿qué consejo le daría a alguien que está ahí, sin confianza, paralizado por el miedo? Su respuesta es pura acción. Sí, es un empujón. Dice, ponte en marcha, sal, vive la comunidad, vive la vida, tírate al lodo, ya te limpiarás. Levántate, lávate y sigue. ¡Wow! Es una invitación a moverse como sea, a salir, a probar, aunque te ensucies, aunque te equivoques, aunque te caigas. La clave es no quedarse quieto. Y remata con esa frase, potentísima. Fracasar es no intentarlo. Exactamente. El verdadero fracaso no es que algo te salga mal, es no animarte por miedo. Quedarte paralizado, eso sí es un fracaso autoimpuesto. La acción, aunque sea imperfecta. Es el único camino. Caerse, limpiarse y seguir. Es pura resiliencia activa. Y para terminar, menciona otro pilar que para ella es fundamental, sobre todo en los momentos oscuros: la fe. Sí, y es interesante cómo lo dice. No parece hablar de una fe religiosa específica, dogmática, aunque respeta los valores que pueden aportar. Entonces, Habla de fe en un sentido más amplio, ¿no? Como una confianza profunda en algo más grande. Llámalo vida, propósito, Dios, universo, lo que sea. una especie de ancla. Un ancla espiritual, sí.
que te sostiene cuando todo parece venirse abajo, esa convicción de que, a pesar de todo, hay un sentido, un aprendizaje detrás de lo que pasa. Es increíble ver cómo todos estos temas, la convicción inicial, la pasión, la disciplina, la resiliencia, la honestidad, la fe, se van tejiendo a lo largo de toda su historia, de toda la entrevista. No son ideas sueltas, ¿viste? Son partes de una filosofía de vida muy, pero muy coherente y vivida con mucha intensidad. Sí, aplicada a una carrera totalmente fuera de lo común. Definitivamente. No son lecciones de libros, son principios probados en la cancha, en situaciones extremas muchas veces. La entrevista es como un mapa de ese viaje. Bueno, haciendo un repaso final, vimos la fuerza de esa certeza de niña, casi como un destino, la pasión como brújula fundamental, siguiendo ese consejo de Dalí, la disciplina no como cárcel, sino como estructura para crear en libertad. También la resiliencia, entendida como esa capacidad de atravesar el dolor y salir fortalecida, no de evitarlo. Y la honestidad radical con una misma como la clave del verdadero éxito, un éxito que ella redefine constantemente. Y queda flotando esa tensión, ¿no? Esa que ella describe tan bien con su propia experiencia. La lucha entre la ambición, que te puede impulsar, pero también cegar y hacerte traicionar tu esencia. Como le pasó con Chicas Malas. Exacto. Y por otro lado, la autenticidad. Esa fidelidad a la pasión, a la voz de adentro, que aunque a veces te lleve por caminos más complicados, es la que al final da una satisfacción más real, más duradera. Un equilibrio súper delicado, que hay que negociar todo el tiempo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Para cualquiera, en cualquier camino de vida. ¿Hasta qué punto encontrar una vida plena, auténtica, nos pide estar siempre redefiniendo nuestras metas? Aprendiendo a escuchar esa brújula interna por encima de todo el ruido de afuera, incluso por encima de nuestras propias ganas de más y más. Es una pregunta clave. ¿Dónde está esa línea finita, donde la ambición deja de ser motor y se vuelve una trampa que nos aleja de nosotros mismos? Una pregunta que queda abierta para que cada quien la explore.